mis saludos especiales a la universidad. Dicho esto, bueno, vamos a entrar a ver lo que va quedando de los llamados regímenes de privilegio y algunas particularidades que van teniendo los que fueron los que permanecen, y no sabemos qué va a pasar con los demás, con los llamados leyes especiales, ¿no es cierto? En principio voy a hacer una muy breve referencia para que veamos de dónde venía la 24018, que es la que originariamente se llamó como los poderes del Estado Nacional, la 22731, que es la de diplomáticos específicos. Voy a tratar primero la de diplomáticos porque es la que menos conflicto tiene, y luego vamos a hacer, tampoco es porque tenga conflicto, sino porque tiene mayor punto de desarrollo, porque una de las cosas que tiene esta ley nueva, que es la 27546, es que en su traducción hecha por la reglamentación, es a juicios de los técnicos con los que hemos conversado, la que aparenta tener menos puntos de conflicto en cuanto a la perdurabilidad de la vigencia de las disposiciones que estuvieron en vigor hasta el dictado de esta norma, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación oficial, esto es el 7 de abril del año en curso. Bien, volviendo, haciendo un poquito de historia, ahí tienen ustedes en pantalla la referencia a lo que ocurrió en diciembre del 1991, cuando se derogaron masivamente todos los regímenes y jubilaciones que no tuvieran algo que ver con la 18037, con la 18038, que eran los regímenes generales que existían en ese momento. Entonces cayeron los especiales, los de retiros de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Defensa. Lo de la Municipalidad de Buenos Aires todavía no era ciudad autónoma, y se deja sin efecto un decreto, que era el MIS 324 del 91, que había paralizado todo. Bien, nosotros en el año 91, directamente, a la par que se derogan todas estas leyes, de inmediato se dictan una serie de regímenes. Dentro de los que me interesa destacar, los que tienen en pantalla, son la 24018, que es, como ya me referí, el régimen especial de los poderes para todo el Estado Nacional. Entonces tenía, además de los del colectivo que tenemos ahora, tenía lo de los poderes, obviamente, legislativo y el poder ejecutivo. Se dicta la 24018, la 24019, ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley restablece todos aquellos regímenes que habían derogado en el año 91, es decir, prácticamente fue sin solución de continuidad. Y entre los que se restablece, ahí lo tienen, el del Servicio Exterior de la Nación, con la particularidad de que todo lo que se restablece, ahí abajo también tiene el detalle de las otras leyes, las que tienen movilidad especial, se les va a dar la movilidad especial, pero solamente durante 5 años un 70% del cargo que se considere, que ya saben ustedes después todo lo que pasó, porque cada vez que se dictaba una de estas normas, tendiente a evitar litigiosidad, a evitar nuevos reajustes, a evitar nuevos pedidos, lamentablemente lo que ocurría era que había unos muy breve tiempo de tranquilidad y de inmediato subvenían otra vez los regímenes, los reajustes, todo, entonces no había forma de poder contener esta avalancha. Tenemos octubre del 93, donde se dicta la 24241, que es una ley que cuando la terminamos de asimilar o de ver por dónde se iba, porque realmente las partes técnicas previsionales tradicionales no tuvieron injerencia en esto, bueno, la derogan. De eso lo que permaneció, que daba un cierto aviso de tranquilidad, era el artículo 160, que establecía la garantía de los derechos previsionales adquiridos con anterioridad a la ley, pauta que después se deja sin efecto, pero que ahora se vuelve a reconocer en la 24018, la última, ¿no? La actualizada. ¿Por qué razón es esto? Porque bueno, ya se vio que cada vez que Manus Militaris se trataba de eliminar un régimen o de, bueno, otra vez era la garantía de los derechos adquiridos, la supervivencia de algunas leyes, la hiperactividad de normas, y bueno,
venimos así hasta que otra vez estalla todo, aparece la 24.463 y deroga las disposiciones anteriores. Es la famosa ley de solidaridad previsional, que todos decían insolidaridad, y ocurre, esto dicho entre casa, en el interregno entre el octubre del 93 y diciembre del 93, se dan cuenta de que estaban dando algunos beneficios que supuestamente estaban derogados y que se referían a la jubilación ordinaria parcial docente. Entonces, frente a eso dicen, bueno, no quedó claro cómo venía el tema y dictan este decreto que es el 78 del año 94, que todos ustedes, los que tienen un poquito de antigüedad en esta materia, ya saben lo que pasó. Tuvo un error normativo esta disposición, porque ¿qué es lo que de lo que se murió la justicia? Es que el decreto, en vez de decir detallo, dijo derogo. Entonces, al decir derogo, queda una norma de inferior jerarquía por sobre otra de superior jerarquía, cuál era la ley. Dentro de las que detalla, bueno, detalla la 24018, que dice que está derogada, y la 22131 que la tienen a ustedes arriba. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, estamos en el medio de todas, voy a saltar un poquito los años, pero recuerden ustedes que ya estaba vigente el régimen de capitalización, y el régimen de capitalización traía el ejercicio de lo que se llamó la opción inversa. Recuerdan ustedes que si los que estábamos en el sistema no decíamos quiero permanecer, automáticamente nos incluían en el régimen de capitalización individual. En tanto que en origen, la ley de capitalización individual traía todo, a los nuevos entraban, bueno, se armó tal controversia por el tema de los derechos adquiridos, el tema de que no se sabía qué es lo que iba, cuál era la tasa de sustitución, que se dictan paulatinamente aperturas y cierres con relación a la posibilidad de ejercer esta opción. Entonces, en el medio de todo esto, aparece una serie de fiscales adjuntos y un defensor de pruebas ausentes que, como ya por la Constitución del año 94 revestían el carácter de magistrados, empiezan a hacer planteos para ver en qué condiciones se encuentran ellos, si ellos tienen que optar por el régimen de capitalización, o si quedan ya incluidos directamente en reparto. Pero como tenía la última apertura que se hizo, era un plazo muy perentorio, bueno, tienen que accionar, y llegan a lo que se llama, por recurso extraordinario, llegan a la Corte. La Corte dicta en mayo del 99 este caso que es el Cravioto. El Cravioto, cuando se dictó, la verdad que trajo un sacudón. Trajo un sacudón porque, lejos de considerarse como una ley de privilegio, el Poder Judicial empieza a hablar ya de una ley especial. Y técnicamente, ya ahora hablamos leyes especiales, en general englobamos todo, pero la ley de privilegio y la ley general tuvieran o no extremos de edad y servicios diferentes, lo que las distinguía era el enganche de la movilidad con relación a un cargo determinado. Entonces esta técnicamente era una ley de privilegio, pero la Corte acá dice que la 24018 es un régimen integral y autónomo. En el artículo 26, la 24018 hacía una referencia a la 18037, que si yo me iba a la 24241, a la 23553, a todas ellas estaba derogada la 18037, pero acá la Corte dice que la 18037 es aplicable a cuestiones generales no previstas, y hoy lo tomamos ya como complementario o como suplementario. Son dos términos que en materia previsional solemos utilizarlos como, digamos, sinónimos, pero en ese momento no. Entonces, internamente hay un gran sacudón porque dicen que la ley 180 es complementaria de la 24018, y por una cuestión temporal decían, ¿cómo puede ser que la Corte diga que esta ley, que es tantos años posteriores a la otra, puede ser complementaria? En todo caso sería supletorio, pero hoy ya eso no se discute, y bueno,
el principio general que dijo que sostuvo la Corte es que la 24.241, que en el artículo 2 es un principio general de inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras, sean autónomos o no, no les será aplicable. Y entonces, a partir de ahí, al decir que era un estatuto especial, que cae el decreto 78 del 94, empiezan a llegar sucesivamente a la Corte casos líderes en materia de determinados colectivos. Docentes tenemos Gemelli, el que nos interesa acá en esta parte es el CIDI, que es para el Servicio Exterior de la Nación, que también, ¿qué es lo que vuelvo a decir? Es un decreto, repiten los mismos argumentos que el Cravioto. Esto se va a solucionar ya más o menos después en el 2005, pero volviendo un poquito para atrás, tenemos que estábamos ya en el año 94, teníamos paralizado todos los reclamos, salió la 24.463, ¿qué es lo que trajo acá? Acá trae la modificación. Algunos parámetros de estos se van a volver a tomar hoy en la 24.018, en la reglamentación, en cuanto a las cuestiones referidas a cómo va a ser la escala de deducción y cómo va a ser el corte que se va a dar para estimar la cuestión federal y de orden público y en cuanto a los derechos adquiridos y la posibilidad de hacer un corte en base a un determinado promedio, pero dar con posterioridad otros índices. Y la 24.463, ¿en qué otra cosa impacta? En cuanto a que deroga la movilidad. Esto ya no se aplica porque en la 24.018, modificada ahora, ya tenemos que, si tenemos un caso, ya vamos adelantando, ¿no? Tanto en diplomáticos como en todo el colectivo de magistrados que quedó vigente, le van a reconocer el derecho adquirido y le van a reconocer el esquema de movilidad que tenía vigente. O sea que vuelven a lo que era la 24.241 en su texto originario. Bueno, de lo que nos interesa de esto es que estábamos en una especie de stand-by, o no, según de qué lado uno estuviera del mostrador, en cuanto a la 24.018, y a todo el conjunto ese de leyes especiales que venían arrastrados desde el año 91. Se dicta la ley 25.668, estamos en el gobierno del presidente Duhalde, y directamente la ley empieza con un derógase y describe los regímenes, pero con la promulgación parcial, que es por el 2302, esto no queda así. Entonces, lo que habla, quedan como restablecidas las leyes 22.731 y la 24.018, que la deroga en general con la salvedad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Es decir, la 24.018 cae a partir de acá, de esta vigencia, en lo que se refiere a los poderes del Estado Nacional. Los otros que quedan en stand-by son estas leyes que tienen abajo en blanco, pero bueno, ya eso después se va a ir solucionando a partir de los decretos que le van dando el reconocimiento de la diferencialidad, complemento diferencial con relación al cálculo de la 24.241, y van decayendo también la cantidad de juicios porque van teniendo un complemento aún cuando no se les dé la categoría específica. ¿Qué es lo que queda de la 22.731? Bueno, dice, restablece, queda este esquema, que es el anexo, que todavía está vigente, y se le aplica la 22.131, que es la parte previsional, y la 20.957, que es una ley específica desde el punto de vista administrativo, que regula las cuestiones, digamos, administrativas, lo que vendría a ser el estatuto de la administración pública, es el estatuto particular para el poder, para el Servicio Exterior de la Nación. Entonces, en el artículo 2 de esta ley, quedan como supletoria la norma esta 20.957, que en algunos casos puede llegar a tener importancia por la permanencia en el cargo, las situaciones, pero que no es una cuestión, puede tener una incidencia previsional, pero no es lo que vamos a tratar en este momento, porque cuando alguien tiene una preocupación con relación a de dónde deriva la pertenencia o la posibilidad de estar o no en un cargo,
generalmente lo va a solucionar antes en el ámbito administrativo y no en el previsional, que no corresponde. Ahora bien, esta referencia a la Administración Pública Nacional de las otras normas que se entienden aplicables son todos el esquema, vendría a ser en la parte previsional, porque está puesto acá, es todo lo que sería que se aplica para la administración pública en un determinado momento. En su momento era la 18037, ahora es la 24241. Es por eso que ahora vamos a ver, cuando se modifica esto, que no era materia de discusión, por ejemplo, la cuestión de la nómina de personas, de causavientes, y el porcentaje protectorio que tenía en una pensión. ¿Qué es lo que pasó? Hubo uno o dos casos que yo recuerdo y que no les salieron favorables, porque si recordamos la nómina de la 18037, la nómina de causavientes es muy superior, pero la posibilidad de que ingrese el monto es 75% si no tengo más causavientes, no tengo demasiado. Pero en cambio en la 24241 puedo llegar hasta un 100% del haber de referencia, aun cuando en la nómina pueda tener algún causaviente no incluido. ¿Qué pasa? Generalmente los diplomáticos suelen tener familias, ahora se ve un poquito menos, pero eran numerosos y tenían ámbitos protectorios grandes de familiares hoy no incluidos. Entonces algún caso se dio de haber reclamado que le aplicaran, por estar incluido acá, la 18037 y no la 24241, el artículo 53, pero no resultaron favorables. Tampoco así con los porcentajes. Pero no obstante, ahora vamos a ver que en la nueva ley ya expresamente habla de la 24241, o en su caso, la norma que en el futuro la pudiera sustituir. Bien, si yo me voy a la 22731, pura, es decir, tal cual como vino reglada y como la restablece el decreto del año 2002, tengo 65 años sin distinción de sexo, esto no se modificó, tampoco se modifica que tiene que tener 15 años continuos o 20 discontinuos en el servicio exterior de la nación. Sí, acá empezamos con que le modificamos la tasa de sustitución. El haber y la movilidad en la de origen, que todavía vamos a tener muchos acuerdos, se da 85% del mejor cargo establecido durante los últimos 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando no tiene los 4 años, se va al inmediatamente superior en los cuales los tiene. Es decir, para tener el 85% del cargo, va a tener que tener derecho a haber estado permanecido en 4 años. Obviamente, esto es para la jubilación ordinaria y para la invalidez, donde nunca se le exigió, digamos, una permanencia en la situación. Nunca para la PEA. La prestación por edad avanzada es una prestación por edad avanzada justamente que queda excluida de cualquier régimen especial. La invalidez tampoco se les pidió, en un momento hubo así un poquito de no saber para dónde disparar, pero después la jubilación por invalidez no se le requirió nunca calidad de aportantes. Sí se le aplicó el artículo 9 de la 24463, que era la famosa escala de deducción, que hoy es la 26417, que sobre el tope le aplica un 15% de diferencialidad que se lo deduce por lo que excede del tope. No se pueden jubilar, eso es exactamente igual, cuando son apartados del cargo por delitos dolosos, sumariados, cesanteados, exonerados. Sí, obviamente esta gente puede, como cualquier otro, computar los servicios, no en la diferencialidad que se le reconoce, sino como comunes. Nunca se admitió la compensación de edad y servicios, y sí la declaración jurada para completar a 30. El estatus diplomático se le mantiene. El aporte diferencial ahora vamos a ver que se les modifica, porque para tener derecho ya de ahora en más, desde el 1 de abril, van a tener que ser con un 7% adicional al diferencial por sobre el común de la 24241.
Acá se le aplicó siempre, como dije antes, la ley en cuanto a la pensión, la ley vigente al deceso del causante, o sea que no hubo mayor controversia. Y llegamos a la 27.546. Sí les voy adelantando que la 27.546 no es un problema, pero en este esquema tenemos tres fechas de vigencia, que en algún lado pueden, como siempre, de acuerdo como uno se posicione, pueden resultarnos o no favorables o de alguna prevención, de algún ataque, ¿no es cierto? La 27.546 entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Esto es, que está vigente desde el 7 de abril del año en curso. La resolución que lo reglamenta, 10 del 2020, en tanto dice que es a partir de su publicación en el boletín oficial, 15 de mayo. Pero esta resolución, para reconocer los derechos de ahí a futuro por la 27.546, tiene la particularidad de que establece que el aporte diferencial, la cotización diferencial personal, tiene que ser desde el 1 de abril. Entonces, acá tenemos una primera, no digamos escollos, porque tal vez se solucione, otra vez se revise, otra vez no se revise, que es que en el fondo lo que subyace de esto es una cuestión operativa. Pero yo estoy pidiendo un compromiso tributario previsional de 6 días anteriores a la vigencia de la ley. Claro, uno dice 6 días, pero si yo lo pienso en la macro tasa que tengo que recaudar por la afectación de estos colectivos, es algo que puede ser numerariamente importante para el organismo que hace empleador del colectivo de que se trate. La nómina vincular y las condiciones de pensión por fallecimiento es otra de las cosas que toca. La tasa de sustitución, ¿cómo queda? Bueno, la tasa de sustitución de la jubilación ordinaria y por invalidez, y ahora ya no le va a tocar más los 4 años del 85% del cargo. ¿Qué es lo que toma? Toma las 120 últimas remuneraciones inmediatamente anteriores al cese. Pero la tasa de sustitución tiene acá una particularidad, que es que por eso nosotros sostenemos de que no va a arrojar mayores conflictos. De hecho, esta norma, en lo que se refiere al colectivo de Servicio Exterior de la Nación, fue materia de una cautelar que fue desestimada, porque prácticamente no había con qué objetar las disposiciones de la nueva ley. La tasa de sustitución entonces queda, dijimos, 120 últimas remuneraciones del promedio de ellas, pero ¿qué pasa? Las actualiza. ¿Cómo las actualiza? Las actualiza a la fecha de cese cada una de las categorías que se fueron tomando por el valor real, no más índice. Sin embargo, esto puede ser que sea susceptible de revisión porque hay un artículo que es el 56 que lo remite a una comisión ad hoc que al efecto intervenga por el Congreso y que pueda establecer un régimen de actualización diferente al de esta pauta, que directamente en vez de actualizar por índice, actualiza por categoría. Bueno, la nómina vincular y las condiciones del fallecimiento ya se lo fue adelantando, y esto es de aplicación para todos los que ingresen al Servicio Exterior de la Nación a partir de la vigencia de la ley que dijimos era en abril. Pero ¿qué pasa? Esto trae una particularidad diferente a los que vamos a ver ahora con relación a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de las jurisdicciones locales transferidas al Estado Nacional. Ya les voy adelantando aquí que no solamente la 24018 se queda en aplicación de lo que es el Poder Judicial del Estado Nacional, sino que trasciende en su aplicación a 11 poderes judiciales de las provincias, incluido el de la Cava, que están transferidos al Estado Nacional. Este régimen previsional de los magistrados y del Servicio Exterior de la Nación prevé la incorporación paulatina, es decir, si yo paso de consejero de embajada a embajador, ahí ya directamente pasé
a la 24241. Eso medio manu militari que se va haciendo. En cambio, que los otros no. Los otros que ya ingresaron, incluso se ve en la parte que como se les aplica el impuesto a la ganancia al Poder Judicial. Si ya están adentro de la carrera, se les va a mantener van a tener otro conflicto que puede ser con relación a los anexos y a los cargos, pero en principio siguen sin solución de continuidad y no tienen, no van a tener mayor, digamos, problema. En cambio, esta gente sí, esta gente tiene eso, y además hay otra cuestión que está derogado para ellos. Dijimos que ellos tenían la posibilidad de tener, como todos, un régimen continuo o discontinuo, pero tienen que tener 30 años de servicio. Cuando nosotros íbamos a la 22.731 y a la 29.57 que se les aplicaba, esta gente, los diplomáticos, tenían la posibilidad de completar no los 15 y los 20 y los 25 que se requería, sino los 30 años, en función computársele doble el periodo en que habían estado con destinos con peligrosidad. Por ejemplo, el caso hubiera sido un embajador nuestro, el embajador que estaba en Alepo, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, por haber estado en Alepo, podía computar doble ese servicio para los 30, no para la efectividad del cargo. Ahora eso está suprimido. Bien, volvemos a la ver. 120 remuneraciones actualizadas en ejercicio de la categoría o categorías tomadas inmediatamente anteriores al cese. Y esto que dice acá, en el CIPA, cotizado en tiempo y forma, se va a dar en este régimen y en el otro también. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con la gran vulnerabilidad que hubo en su momento por los anexos, que iban pidiendo que se los incorporara al Poder Judicial, había la posibilidad de que les hicieran un cargo. Iban a la FIP y se les hacía un cargo y en función de un dictamen podían resultar incluidos, se les descontaba, lo pagaban. En las provincias en general, las provincias asumieron concederles a los magistrados involucrados un cargo y después deducírselo como era por cuestiones de ellos. Pero ahora ya con todo esto quedó totalmente cerrado. Estas son cláusulas cerradas. Tienen que estar cotizados en el CIPA como corresponde, ingresados por el régimen, el aplicativo psicosis que tiene la FIP respectiva, y no hay posibilidades ninguna hasta ahora, conforme a esta reglamentación, que es muy reciente, de que se puedan incorporar estas otras cuestiones que a veces eran medio problemáticas. Sí, tanto aquí como en el Poder Judicial, nunca pueden superar el neto del bolsillo al cese, del cargo de la categoría que cobraba. Es decir, si hubieron es el límite que tienen, porque como se actualizan las categorías y no los índices, puede ocurrir que una categoría, que por ahí haya habido alguna circunstancia que esta persona no percibió, y acá, por ahí ahora, al actualizarle yo la categoría, se le reconocen determinados estipendios, después en el promedio de estos 120, pudiera ser el caso de que me diere más de que el haber de bolsillo, es decir, con todas las deducciones que cobra el cargo desempeñado al cese. Para esto sí entra tabular, y no puede superarlo bajo ningún punto de vista, nunca más del neto al cese. Con lo cual también deja de aplicarse en estos casos los criterios del Villanustre y algunos similares. El aporte personal, como ya adelanté, es una alícuota del 7% que tiene la conflictividad o no del 1 de abril del año en curso. Bueno, y también trae ya el reconocimiento expreso al artículo 161 de la 24.241, que ya esto se aplicaba sin mayor discusión porque ya lo había dicho la justicia, que es que si una persona tiene la edad y servicios, todos los reconocidos, a un momento determinado, con la ley vigente, tiene derecho a ese beneficio, y no se lo puede trastocar. ¿Esto cuál es? Es la ley 26.222, que terminó incorporándose como segundo párrafo en el 161, obviamente
ahí siempre se puede aplicar la prescripción, ¿no es cierto?, la prescripción anual. Bueno, la nómina previsional vigente ahora es la del artículo 53, con los porcentajes que podemos llegar hasta el 100% del haber de referencia, de la 24241, que ya me referí. No requiere mínimo de años de servicios en el cargo regularidad, y pasamos entonces al ámbito personal en sí. Bueno, para todos los designados, hasta el 6 de abril pueden resultar incluidos con las modificaciones. Los designados por primera vez, ya se los adelanté, en algunas de estas categorías ineludiblemente están incluidos en la 24241. Ya les adelanté también que esto fue materia, bueno, en una cautelar que les fue desestimada. Y la cautelar se basó en la defensa solamente en algunas cuestiones más fácticas, ¿no? Pero bastó para que se desestimara la cautelar dar por reproducidas los reconocimientos que se le daban como derechos adquiridos en esta reglamentación. Y en cuanto a la movilidad, vamos a tener dos colectivos. Los beneficios otorgados y en curso de pago a la fecha de vigencia de esta ley van a tener la variación salarial de la categoría con la que se determinó que era 85% de los 4 años. Los beneficios otorgados de ahora en más tienen la variación del porcentaje del salario o categorías asumidas para la determinación del haber inicial. A tales efectos, ya por sistemas, esto no va a haber problema, porque ya las categorías automáticamente, si ustedes saben que esto es como digamos, son como los regímenes de retiro de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Van en bloque ocurriendo los movimientos de categorías y de reconocimientos. Así que no ofrece mayor inconveniente, con la circunstancia de que la variación del porcentaje del salario acá queda en la variación del 82% y ya no del 85% como venía. Pero esto es una cuestión que pensamos que no va a ofrecer mayores controversias. Yo voy ahora a entrar a la 24018, que es la que tiene mayores, digamos, cuestiones. Algunas de estas vienen producidas, pero si hay alguien que quiere hacer alguna digamos, consulta con relación a la temática que vimos, me avisa y salgo de pantalla y lo escucho para ver, o quieren que hablemos todo al final. ¿Sigo? Si alguien tiene alguna consulta, puede o bien plantearla a través del chat o levantar la mano, así le habilitamos el micrófono. Yo no los tengo todos a la vista. Marcelo Gaspani levantó la mano. A ver, Marcelo. ¿Cuándo no? Habilitate el micrófono. Ahí, ¿me escuchás? Ahí está. Sí, sí. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, abuelo? Gracias. Bien. Imagínate en qué estado me encuentro, ¿no? Sí. Ahí lo vi a Nene también. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Estela, a ver, como esto es algo nuevo, tan reciente, me pareció interesante lo que comentaste con respecto a la determinación del haber, que no se va a usar un índice, y sí la actualización a la fecha del otorgamiento del beneficio, el haber actualizado a ese momento. Sí. Y la pregunta en sí es, ¿qué pasaría? ¿Van a utilizar el mismo sistema, por ejemplo, como las RTI, que si no tienen las 60 remuneraciones le toman lo que haya dentro de los 5 años inmediatos? ¿En este caso serían los 10 inmediatos o se van a ir más allá de los 10? No. En principio, como está redactada la reglamentación y hasta donde nosotros, lo que yo presencié y todo, no es la idea. O sea, no es la idea de ir para arriba, para ir a buscar a tener, digamos, 120 remuneraciones exactamente, sino que se estaría cortando en los 10 años, porque 120 son 10 años, entonces serían 10 años para atrás.
Claro, para los claro, casos que sean que no sean continuos y reúna exacto, 20, claro. exacto. Lo que pasa que, en general, cuando se dio la 22731, puede haber algún caso, pero es raro. En general, lo que se veía era cuando por ahí había gobiernos de facto, o había situaciones que los diplomáticos eran separados del cargo. Entonces después, pero no es lo común, es decir, no es la problemática del empleado privado común. Por eso es que se establece así, pero también algo a la salvedad, que los que, como vos, Marcelo, sabés que las 120 remuneraciones de los casos comunes, también hubo idas y venidas en esto, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor alguno, que uno ya en este momento no lo ubique, tenga una situación particular y que resulte afectado por esto. Como uno dice, bueno, esta ley, como cuando se dictó la 26508, que todos dijeron, la panacea de lo, ¿cómo se llama?, de los docentes universitarios científicos, y resulta que no fue tanto, porque después se vio que con las remuneraciones que tenían los bajos cargos, por ahí les resultaba más favorable la 24241. En este caso pensamos que no es así, ¿no es cierto? Porque el diplomático de carrera, bueno, ingresa y viene del Servicio Exterior de la Nación. Y ya el Servicio Exterior de la Nación se creó en la ley en época del presidente Guido, o sea, en el año 63. Wow. Entonces ya hay gente que es muy raro encontrar uno que no tenga esto, ¿no es cierto? O sea, los cargos, digamos, políticos no entran en estas cuestiones. Así que queda así. ¿Está de acuerdo la pregunta? Perfecto, gracias, gracias. Bueno. Estela. Entonces vamos a ver la 24018. ¿Hay alguna consulta más? A ver, espera, que en el chat no, pero no sé si alguien más, alguien más quería levantar. A ver. Acá en el chat. Espera que leo. Buenas tardes, Víctor Buzo, secretario federal de San Juan. Me estaban por acordar mi jubilación ANSES, pero a último momento, la semana pasada, me requiere aporte el 18% desde el 1 de abril de este año, pero la nueva ley rige desde el 6 de abril, que es lo que me están descontando. Bueno, es lo que acabo de referirme. Ahí hay una dicotomía entre lo que es la exigencia de la reglamentación y lo que es la vigencia de la ley. No sé cómo en definitiva se podrá resolver este tema, ¿no es cierto? Pero la reglamentación requiere desde el 1 de abril. Así que esto se va a dar con relación a los diplomáticos y con relación, me imagino que la persona que me está haciendo la pregunta no es un diplomático, porque no creo que debe ser que se adelantó a la 24018 probablemente, pero es la misma situación. ¿Querés hablar, Víctor? ¿Podés hablar? No. Ahí Sí, le damos sí. el micrófono. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas Víctor tardes. Buzo desde San Juan, el Juzgado Federal. Soy secretario federal desde hace 35 años. Sí. Me están por acordar ya el beneficio, pero a último momento, desde la semana pasada, me requieren que aporte desde el 1 de abril pasado, como decía la doctora Minitella, y no desde el 6 o 7 de abril, como la Zamba, como me lo han efectuado directamente desde habilitación. Por eso realmente no sé cómo seguir este problema que me ha creado ANSES. Bueno, no se lo ha creado Gracias. ANSES, porque acá hay una reglamentación que como usted, doctor, bueno, no entramos todavía a la 24018, yo les adelanté que ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que este tema se da tanto en los diplomáticos como en el colectivo de la 24018, y en el caso, bueno, usted me dice que es de la Justicia Federal, Poder Judicial de la Nación, así que es un tema que en principio de la cotización estimo que deberá resolverse no en forma individual, sino en forma general, ¿no es cierto?
porque está afectando a todo un colectivo que es bastante importante, ¿no? Así que, bueno, creo que no... Seguiremos esperando. Muchas gracias, doctora. No, Muy más que amable. esperar, a veces nosotros decimos las puertitas del señor López, ¿no? Es una vieja forma de decir que por ahí hay caminos que uno no los ve, y cuando está viendo el caso en concreto, por ahí se está aplicando algo que no con un exceso reglamentario o no. Habría que ver muy bien y cuál es la posibilidad, pero estimo que es algo que deberá resolverse en forma general, no en individual, ¿no es cierto? Bueno. Bien, muchas gracias, doctora. No, al contrario. Bueno, continuamos entonces, porque no hay más manitos levantados ni preguntas en el chat. Bueno, 24018. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan ustedes que veníamos de una derogación genérica total, y que en diciembre, sin solución de continuidad, se dictan una serie de leyes, dentro de las cuales está la 24018, que por primera vez unifica lo que son todos los poderes del Estado Nacional. Y aquí aparecen las famosas, hoy tan comentadas, asignaciones mensuales vitalicias para el presidente y vicepresidente de la Nación, con estas particularidades a las que me voy a referir ahora. El régimen de jubilaciones y pensiones para todo el poder, los tres poderes del Estado Nacional: Tribunal Fiscal, Cuentas, legisladores, los del Poder Ejecutivo, secretarios, etc. También incluye a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a la Procuración General del Tesoro, y ustedes vean que esta ley ya estaban en tratativas para la transferencia del régimen de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que se produce a comienzos del año 92, o sea, ya, ¿no es cierto?, de toda esta normativa. ¿Qué lo que prevé el anexo 1? Trata de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público de la Nación y la FIA, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. 24018, aportes personales 12%, 60 años de edad, están unificados tanto para varones como para mujeres, de los cuales tienen que tener 20 en el régimen de reciprocidad jubilatoria, de los cuales 15 de ellos tienen que ser continuos o discontinuos en alguno de estos del anexo. 5 de ellos en un cargo del anexo, o de los 10 últimos en un cargo del anexo. Ustedes cuando tienen las situaciones, bueno, hay que ver la certificación de servicio y ver en qué posibilidades tienen de incluirlos. Sí hago la prevención de que en algunos casos se dieron inicialmente, pero fueron muy poquitos, la posibilidad de que incluyeran servicios prestados en los poderes judiciales ajenos a los que fuera el Estado Nacional, pero después ya de inmediatamente ya no hay casos, no los hubo ni se dieron. Sin permanencia en el cargo con antigüedad se le daba el 82% del cargo al cese. 5 mínimo, jubilación por invalidez, 82% móvil, sin calidad de aportante, obviamente no para la edad avanzada, no separados por juicio político, no removidos por sumario previo. Esto, en un momento, el mismo Consejo de la Magistratura, cuando había sido alguna renuncia medio intempestiva, como las que conocimos últimamente, en su momento hacía la prevención y ellos mismos optaban al acuerdo de los beneficios. Bueno, el artículo 26, acá establece la disposición de la 18037 al que yo me referí en el análisis que se le hizo en Cravioto. Tiene un régimen de retiro que ya hoy casi no existe, que era un régimen, corresponde si lo quiere aplicar el Poder Judicial, que implica que cuando la persona no tiene derecho por el régimen especial, le va pagando un haber de retiro, pero tiene derecho por la ley general, le iba pagando una especie de haber de retiro hasta que podía acceder al beneficio. En general era cuando lo que le faltaba era la edad, eran pocos.
Estatus judicial. Bien, el estatus judicial, ¿a qué apunta esto? A la posibilidad que tiene de convocatoria en un cargo de igual o superior jerarquía en cualquiera de estas circunstancias. En este caso, la opción que se le da es, si la persona estaba jubilada, de percibir el haber jubilatorio o cobrar el sueldo. Y si excedía por un mes, el derecho era a 1/3 del sueldo del cargo que cubría. Espera, a ver, algo hice acá que toqué mal. Bueno. ¿Qué pasó? Estábamos en que si había sido derogado o no había sido derogado todo el esquema en general. Entonces aparece el caso Arrúes en el 2006, que le va a mantener el derecho a todo sin solución, sin ninguna objeción, hasta el 30 de noviembre del año 2002, que es el decreto que promulga parcialmente la ley 25.668, que era el decreto de Duhalde al cual yo me referí. Le reconocía todos los derechos hasta esa época, le daba el 82% del cargo, pero la RUE es lo que le dice, que como está derogada la movilidad, de ahí en más, se quedan con la movilidad que le dé el Estado Nacional por ley general. ¿Qué pasa con relación al Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial, esto fue una materia que recién ahora se acaba de solucionar, que era la posibilidad de pedir el beneficio. Y se le daba el acuerdo, pero no entraba en alta de haber hasta que no cesaba en funciones. Entonces, fueron casos muy resonados últimamente, los últimos años, donde ustedes decían, habrán escuchado decir, miren, el juez, el magistrado fulano de tal, tiene acordado el beneficio y está a la espera de que en cualquier momento que le ocurra cualquier evento, él renuncie y tal, ya tiene el acuerdo, y a partir de ahí entra en el goce del beneficio. ¿Qué es lo que se aplicaba acá? Bueno, este decreto que tienen ustedes en pantalla, el 9202 del 62, fue dictado en una época en que había un gran atraso en las cajas, fundamentalmente en la caja de Estado, y después se extendieron, hubo otros decretos que los extendieron a caja de comercio, a los bancarios. Entonces le posibilitaba a la persona, en ese momento se pagaba bimestralmente, pero entre que la persona cesaba y que entraba en el goce del beneficio, a veces pasaban 2 años. Entonces se dictó este decreto y permitió que la gente cerrara su derecho a esa fecha, que presentaba la renuncia condicionada, y era condicionada que se le acordara el beneficio. Cuando la caja de origen le decía, le acuerdo el beneficio, le decía, a partir del mes que viene, entra en goce del beneficio, y ahí la persona cesaba, dejaba de cobrar el sueldo y empezaba a cobrar el haber del beneficio. ¿Cómo se solucionó esto? Porque esto era para el Estado Nacional, pero no para el Poder Judicial. Aparece en la vieja caja de Estado el caso Sartorio, que bueno, hace todo un análisis y dice que bueno, en definitiva es el Estado Nacional, y por aplicación de este caso, esta gente, en los casos que nosotros hemos visto hasta ahora y que han sido de público conocimiento, esta es la situación en la que estaban. ¿Qué incompatibilidades tenían? Bueno, fíjense ustedes que la reglamentación a la que me voy a referir ahora es notoriamente más favorable a la permanencia en compatibilidades, porque dice, actividades dependientes son incompatibles, salvo, dice, el reingreso o continuidad en la docencia universitaria o en investigación en universidades nacionales, provinciales, privadas, autorizadas a funcionar por la autoridad competente. Originariamente era nada más que docencia universitaria, pero después se agregó investigación en universidades porque esto está relacionado con la ampliación que trajo la 22.626 para incluirlos en la 22.929, que era la de los investigadores científicos. Bien, ¿qué pasa por ahí? Porque estábamos hablando de la justicia federal. Pero ¿qué fue pasando con estas cuestiones que yo les adelanté de las cajas transferidas? Cada vez que el Estado Nacional asumía la obligación de pago porque le transferían una caja, en general
correspondió en todos los convenios que se firmaron, incluirlos a todos en la 24241 sin distinción, salvo las fuerzas penitenciarias y de seguridad, la policía, de cada uno de estos regímenes transferidos, que asumían la obligación de ajustarse a lo que era el Servicio Penitenciario Federal y al régimen de retiro de jubilaciones y pensiones de la Policía Federal. O sea, porque eran muy notorias las diferencialidades que había. En general eso no se ha producido todavía, pero bueno, con relación al colectivo que nos estamos refiriendo, quedaron en 24241. Y después empezaron a haber quejas, y empezó algún pronunciamiento de la Corte diciendo que estaban en análogas circunstancias y condiciones que los poderes nacionales, que el Poder Judicial Nacional, y entonces empezaron a hacer adendas de inclusión de esos magistrados y funcionarios en el convenio respectivo para darle análogas condiciones a las de la 24018 a las que nos referimos recién. ¿Qué es lo que pasa con esto? Les hacían unos cargos por aportes no ingresados por toda la diferencia, y eran los que tenían que hacerse cargo las personas, pero como no había forma, porque los cargos eran muy grandes, cuestión que ya les adelanté antes, iban a la FIP, y bueno, venían con todos los accesorios, lo que pensó que las provincias les empezaron a dar créditos blandos a los interesados para que cancelaran sus cotizaciones, accedieran a la ley especial que correspondía, y bueno, con la provincia se atendían después. Pero también en estos cargos, en estos casos, en todos los casos existieron anexos. Nunca los anexos eran en general iguales al del Estado Nacional. Sin embargo, establecían una equiparación y una equivalencia de funciones bastante plausible. ¿Qué es lo que empieza a pasar con esto? Igual que lo que pasó por ahí en algunas otras, digamos, fueros en particular. Cuando viene una ley especial, siempre hay gente que está en el límite, en el borde, o profesional o no, de que pudo haber sido incluido en un anexo o en un anexo. Y entonces empezaron a observarse modificaciones de los anexos. Algunos por ley, algunos correspondían, porque por ejemplo se habían dividido fueros. Entonces era un fuero que tenía dos competencias por razón de materia, se dividía y quedaban dos fueros. Entonces en ese caso, aunque no estuviera incluido en el anexo, si era por ley, a pesar de, se requería una ratificación por el gobierno provincial, una inclusión en la adenda, y se concedía. Muy poco hubo en que no fue necesario, sino salió de una hermenéutica interna de ANSES de poder, en un caso así, establecer un parangón. Pero después lo que pasó es que, como todos somos, los argentinos siempre sacamos la banderita, esto fue incremento. De ahí que ahora vamos a ver que en la reglamentación está previsto que esto ya no va a ocurrir, y que incluso en situaciones, obviamente no con acuerdos todavía, se va a poder rever esta situación. Entonces teníamos la situación anterior, y estamos en la 27546. Solo van a entrar ahora los del anexo nuevo. Y se excluye a todo funcionario, empleado judicial, auxiliar o administrativo no esencialmente jurisdiccional, ni que tenga vinculación directa con la administración de justicia, aunque hubiera sido asimilado por equivalencia, equiparación de sueldo o cualquier otra normativa, incluso que haya sido proveniente de las entidades administrativas, de la parte administrativa de la jurisdicción que corresponda. Y la Secretaría de Seguridad Social directamente va a verificar sobre las jurisdicciones locales, porque el anexo ahora incluye también las jurisdicciones locales expresamente, cosa que antes no estaba. ¿Por qué razón? Porque la ley era de la época del año 91. Entonces,
Se van a verificar todas las jurisdicciones, los escalafones, los cargos, las funciones jurisdiccionales, el acceso, los requisitos de acceso, tienen que ser exactamente iguales. Y además, se da la particularidad ahora de que, como se amplió mucho, resulta que tocaron cargos que estaban, que ya vamos a ver qué es lo que pasa, en el anexo anterior, que ahora no quedan incluidos. Y aparecen cargos ahora que no estaban en el anexo anterior, recíprocamente. Entonces, todo esto es susceptible de revisión a través de la Secretaría de Seguridad Social, que tiene una facultades ad hoc para rever todas estas situaciones y validarlas o no. Incluso ahora hay, con relación a Cava, la ciudad de Buenos Aires, hay una resolución última del propio Ministerio de Trabajo. Bueno, acá tenemos los requisitos de la 24018 porque se incluye en el anexo también al presidente de la Nación, bueno, el vicepresidente de la Nación, y particularmente dice con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando no tuvieron los requisitos requeridos en el título primero que no se tocó. Por eso se lo transcribo acá. ¿Qué es lo que se le pide? Bueno, al presidente de la Nación, al vicepresidente, como ya todos sabemos, cesan en sus funciones y directamente al día siguiente tienen derecho a cobrar la asignación mensual vitalicia. Los jueces de las Cortes, sin embargo, se les pide 4 años de ejercicio en el cargo y 65 de edad. Esto viene desde la 24018. O en su caso, tener los 4 años en el cargo, 30 años de antigüedad del servicio o 20 en cualquier régimen de reciprocidad. Esta asignación es mensual, vitalicia, móvil e inembargable, y desde el cese. La pensión, en el caso del título 1, no lo han tocado, y fíjense que trae cónyuges, no tenemos problema, hijos hasta los 18 años, no tenemos problema ahora, salvo que estuvieran incapacitados, el derecho a crecer tampoco tenemos problema, pero fíjense que lo limita al 75% del haber ordinario según el cargo. Esto ya sabemos ahora que no podemos llegar del 70, podemos, de acuerdo a la cantidad de hijos que existan, podemos llegar por 24.241 hasta el 100% del haber de referencia. Es decir, esto no fue tocado. De hecho, no conozco situaciones que se hayan producido donde se invoque esta cuestión, pero bueno, es evidente que de ello ocurrir podría generar un llamado, ¿no? Por eso los traje a colación, porque dice magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de la Nación, juez de la Corte Suprema, que no alcancen los requisitos referidos recién. Estos entran todo en el anexo, todos los cargos que entran de la Corte, todos los cargos que entran del Ministerio Público Fiscal, todos los cargos que entran del Ministerio Público de la Defensa, y ya entramos a ver qué es lo que pasa con los anexos, que ya les fui adelantando algo. Si el cargo está previsto en el anexo anterior y hoy no está, bueno, sigue comprendido en la 24018, es decir, no se le toca el derecho adquirido, pero lo único que se le exige es que la diferencialidad de la cuota sea paga desde el 1 de abril del 2020. O sea que no los afectó. Esto no está dicho en la ley, pero lo que ocurre es que cuando se dictó la ley hubo tanta confusión, tantos llamados de atención y todo, que se entró a ver las particularidades, a hacer el desgranamiento de las situaciones sin que entre en controversia con la ley. Y esto no entra en la controversia de la ley. Volvemos al tema de la exigibilidad probable que se le pudiera ocurrir desde el 1 de abril, pero ya les digo que es, hasta mi modo de ver, es una cuestión operativa de aplicativos. Bueno. Cargo no previsto sigue incluido con la salvedad de que el individuo tiene que cotizar. Cargo no previsto en el anexo anterior, pero hoy sí incluido. Bueno, sí lo vamos a considerar a los efectos de los 15 o de los 25 años, pero para considerarlo, yo lo que tengo que hacer es tributar la cuota diferencial, y lo incluyo con esos extremos, como si hubiera ingresado el 1 de abril. Bueno, lo que se le exige siempre es el cargo con efectivo desempeño, o sea, no es susceptible de opinión esto, ni de dictamen, ni nada por el estilo.
La remuneración percibida y el aporte deben acreditarse al momento de solicitar el beneficio mediante la certificación expedida por el organismo, es decir, no es materia de debate para nada, y tiene que estar específicamente controlado por ANSES, o sea, por ANSES y por AFIP, o sea que tiene que estar en pantalla. Es decir, que en cierto modo se le pasa la responsabilidad de la eventual no afectación y consideración en el CIPA a la repartición de origen de la cual proviene el funcionario involucrado. Aporte personal, alícuota del 11%, de manera ineludible, que es lo que me estaba refiriendo el doctor desde San Juan, que bueno, veremos cómo se resuelve. Y se aplica también aquí el 161 segundo párrafo de la 24241, que recuerden ustedes que implica que cuando una persona tiene los derechos por una ley, ya edad y servicios, puede seguir trabajando sin problema, que ya tiene el derecho adquirido. Esto se le respeta, cosa que, como vimos con las anteriores leyes que fueron pautándose, se les modificaba hasta que la jurisprudencia, la Corte, fue haciendo caer todo esto, y esto está recogido en esta reglamentación. Requisito de acceso para la jubilación ordinaria. Bueno, acá tenemos no un conflicto, sino que a los hombres, antes teníamos 24.018, siempre 60 años, que ya era un recaudo superior a cuando se dicta la 24.018, porque recuérdense que con relación a la ley general se jubilaban ¿a qué edad? 55 y 60, ¿se recuerdan? De 18.037, según fuera varón o mujer, la última modificación que tuvo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora los ponen en igualdad de condiciones a los de ley general. Entonces, las mujeres se pueden ir a los 60 años, sí. Los hombres se van a tener que ir a los 65, pero como no se les puede imponer de improviso, hay una escala gradual que se va de este año hasta el 2025, subiendo la edad un año de requisito de edad por año, ¿no es cierto? O sea, el que cesa en el 2022 necesitará 62 años, y así hasta llegar hasta el 25, que ahora lo vamos a ver. Acá hay un principio muy importante, que es que cuando yo tengo que controlar los 30 años de servicio, recuerden ustedes que la caja otorgante, que es la que me determina el artículo 168, en 24.241, ¿qué es lo que me dice? Señores, usted va a donde tiene mayor cantidad de años de servicios con aportes. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que una persona tenga los requisitos de la ley especial, pero tenga mayor cantidad de años con aportes en otro régimen, que no sea el que administra ANSES. Entonces, en esos casos, esto terminó con un conflicto porque no era así, aunque hace 3 o 4 años hubo un dictamen que dijo lo contrario de lo que era sostenido inveteradamente desde el año 46, salta el principio de la caja otorgante y dice, para los 30 años ustedes no entren a ver la caja otorgante, vamos a ver lo después con relación a los demás recaudos, pero si la persona me tiene los requisitos de los 10 o los 15, yo no me voy a entrar en eso. Entonces acá a este efecto no aplica. Y me da otra posibilidad, que es de aplicar la 363 del 81, que esto sí nos interesa mucho a los abogados. También a algunos médicos, porque también en el anexo, en el anexo 1 hay cargos que competen a médicos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando la 363 se dicta en el año 81, se dicta ¿por qué? Está Santiago de Estrada en la Secretaría de Estado de Seguridad Social, y en ese momento, ya veníamos de antes, que la gente por ahí tenía parte en los colegios profesionales de servicios, parte había trabajado en alguna caja, podía ser comercio, podía ser industria, podía ser Estado, y resulta que no llegaba con esos servicios a tener los 30 años que les exigían de aportes. Acuérdense que era una época donde en general no había la posibilidad esta de incluir servicios en moratoria y hacer todas esas cosas que vinieron después. Entonces, lo que la 363 en castellano ambiguo, no ambiguo, dice, señores,
si están en una situación así, lo que hacen es, el colegio profesional puede ser caja otorgante o jubiladora según la ley vigente de que corresponda, en este caso, por años de servicio en mayor cantidad de años. Y cada cual le va a pagar su parte proporcional. La caja que le corresponda por ley general, y la caja especial, la caja colegio le hará el cálculo que corresponde en proporción a lo que se le compute, una será otorgante y otra jubiladora, o viceversa. Pero lo que ocurría con la 363, que como era exclusivamente para solucionar esa cuestión, nunca se aplicaba en leyes especiales. Es decir, la persona recurría y yo le daba por ahí el 50% por caja de Estado. Pero aun cuando fuera beneficio, hubieran sido todos servicios de magistrado o todos de diplomático, yo la forma de cálculo, de cómo le integraba el haber, era siempre por ley general. O sea, me olvidaba de que venían de un juez. Ahora no. Ahora esta ley, esta reglamentación, digamos, respeta tanto los derechos adquiridos, que le va a tomar la proporción que corresponda a cada uno en función de los regímenes y no le hace perder la diferencialidad de la calidad del servicio prestado a estos magistrados. ¿Está claro? Bien. Entonces, otra vez vuelve a puntualizarlo bien la reglamentación, que esto no era casi necesario decir, pero 2x3 teníamos dictámenes al respecto y muchos planteos donde lo que no va, lo que se protege es la carrera judicial o la carrera que corresponda. No los cargos transitorios, no los cargos subrogantes, no los cargos interinos, o cualquier otro tipo de modalidad temporal que una norma administrativa o de cualquier origen le dijera que le permitiera al magistrado funcionario acceder a un cargo. Entonces, esa parte, aunque si le falta, pero no puede ser. Ya vamos a ver que con relación al Estado Nacional, en el caso de los jueces, hay una ley de subrogancia que está vigente, pero bueno, con estas modificaciones que puedan ocurrir, no sabemos lo que va a pasar, bien al final tratado. Sí tiene que estar en funciones al cumplir la edad y los servicios y cesar, es decir, tiene que tener los recaudos ahí. No va más ya como alguna referencia que hubo con posibilidades con la 24241, que con la 24241 yo en ley general puedo tener los servicios cumplidos y esperar a cumplir la edad, 3, 4, 5 años lo que corresponda, y ahí pido el beneficio y accedo. Esto no es para esta ley. Entonces ya está quedado bien claro que se requiere tener los requisitos de edad y servicios. Esa es la ley que le voy a aplicar, que puede ser la del 161 o el anexo que le corresponda, y tener el cese definitivo. Ya no entra más el caso aquel Sartorio que me posibilitaba aplicar el criterio análogo y seguir el sueño de los justos hasta que me decidiera jubilar o... Bueno, vueltos a esto, lo único que le trae la posibilidad, o sea, no los deja tan desprotegidos, es presentar el legajo, hacer la consulta, digamos, de si estoy o no en condiciones de jubilarme. Me hacen un cómputo ilustrativo, me evalúan el derecho y me dicen si estoy en condiciones de jubilarme o no. Pero yo puedo, hasta tanto no me acepten la renuncia, que es diferente es en el Poder Judicial que digamos que en la ley de contrato de trabajo. En la ley de contrato de trabajo, el empleado manda por el correo la renuncia y se acabó. Recepticia o no. Requiere aceptación. Entonces, como puede haber un tramo en el cual la persona está tramitando en proceso de aceptación, lo que puede hacer esta circunstancia. Esto fue tomado de un viejo artículo 70, segunda parte de la 18037, que trajo, lo que pasa que la gente consultaba y después lo derogaron, pero que cuando las cosas, si había estabilidad del país y todo, hace más de 30 años, no había mucho problema, pero viene ahí. Y por supuesto acreditar el cese en la última actividad jurisdiccional. Acá tenemos la escala que se le aplica a quienes, a los varones,
Y vamos a entrar otra vez ahora ya al cálculo del haber, que es similar a la cuestión de que habíamos conversado con el Servicio Exterior de la Nación. 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en ejercicio de los cargos del anexo en forma continua y discontinua, inmediatamente anteriores al cese, verificados por CIPO, cotizados en tiempo y forma. Acá estamos ya en la respuesta que le dimos a Marcelo Gaspani. ¿Qué pasa en el caso de suscitarse algunas diferencias? No es el caso de San Juan, sino es el caso de que hubiera posibilidades con relación a algún anexo, alguna persona que hubiera estado en el anexo y no le hubieran hecho las cotizaciones. En realidad esto creo que fue puesto por el presupuesto inverso, porque lo que tendríamos nosotros era gente en provincias, que ¿qué es lo que hacían? Era un cargo por ahí dudoso, por ahí contemplado en alguna norma administrativa interna, que habían dicho que los equiparamos por el sueldo, por esto, y entonces le entraban a hacer mano militari la cotización diferencial del 2%, que no era mucho. Y en función de eso reclamaban, bueno, pero no se dieron cuenta y entonces yo estoy incluido o no. No, no estaban incluidos, y bueno, fueron materia de litigiosidad. Ahora, si surge una diferencia, se requiere toda una justificación documentada del porqué de la situación, y en general van a quedar excluidos. ¿Cómo se actualizan las remuneraciones? Bueno, exactamente igual que los otros. Se toma, se hacen los empadronamientos correspondientes con los cargos, y exactamente la misma situación anterior. No, aunque ocurra nuevamente cualquier inclusión, cualquier modificación que pueda resultar, esto es interesante después para la movilidad, nunca puede superar el neto de bolsillo al cese. Comprende toda bonificación o diferencial, sea de índole previsional o no, porque a veces hay algunos que son remunerativos, otros no remunerativos, que los peleaban, los ganaban y se los incluían y no habían sido tributados originariamente. Ahora con esta reglamentación quedaron excluidos. ¿Qué puede pasar si por ahí hay alguien que no reúne los 10 continuos o los 15 discontinuos? Para evitar toda cuestión de vulneración de los derechos adquiridos, se le da la posibilidad de que pueda tener una prorrata tempore exactamente igual, la forma de cálculo es exactamente igual que la de la 363 del 81. Se establece un haber teórico, por un régimen especial, se le va a dar la parte que le corresponda por edad y servicios, y el otro la parte por la ley 24241. Bueno, si se aplica la resolución, acá sí, bueno, entonces se va a ver el tema de caja otorgante o caja jubiladora, pero ya estamos en otros extremos. Bien. Bueno. Esto es lo que veníamos, los servicios requeridos en función de la edad de servicio, se totalizan los no simultáneos a efectos de que se tome línea, digamos, consecutiva, sucesiva. Los topes máximos, bueno, prácticamente no van a tener esta gente controversia, porque se aplican al haber, a la proporción del haber del régimen que lo prevea. Entonces, en materia de estos especiales no tienen tope. Ya está esto dilucidado por la Corte y se lo trajo acá. Y con lo otro va a ser tan poquito que raramente va a poder ocurrirse, es una cosa de laboratorio. Las incompatibilidades. En el caso de existir incompatibilidades, afecta a la parte del haber que integra el compuesto, y en su caso se suspende solo esto, porque puede ver que por ahí haya algún régimen que concurre por 10 bis, para que pueda tener la partecita que le corresponde para no tocarle los derechos adquiridos, y que tenga una incompatibilidad en el ejercicio de la profesión o con posterioridades, digamos, al acuerdo, que no sea la que establece acá. Entonces, en esa parte, ahí se le deja de pagar. Cuando cese esa incompatibilidad, renace la rehabilitación por la parte suspendida. Prorrata tempore, bueno, esta posibilidad de la prorrata tempore va a aplicar solamente a los beneficios que se otorguen desde la vigencia de la 27.546. Es decir, esto rige para los casos de las personas que están en servicio el día 7 de abril. Si hubo alguno que se fue
3 días antes, como dicen los chicos, al piste. Bueno, incompatible con toda actividad dependiente público-privada, y fíjense que acá habla de docencia en establecimientos educativos, nada más. ¿Por qué? Porque la otra, acuérdense que hablaba de que era compatible con universidades. Y entonces yo podía tener un jubilado de estos anexos que ejerciera cargo de profesor de historia de educación cívica en un colegio secundario. Con el otro régimen no podía. Ahora sí, porque dice establecimientos educativos. ¿Está? Trabajo por cuenta propia, bueno, tampoco es compatible. La prestación por invalidez, tanto esta como la de diplomáticos, son de carácter definitivo, es decir, que no van a entrar en régimen de transitoriedad por 3 años y después otros 2 años más para que adquieran el carácter definitivo. Ahora se le da la invalidez por carácter definitivo. ¿Por qué? Porque esto lo que está protegiendo, digamos, es una carrera y la posibilidad de que vuelvan, que la persona se quede sin el beneficio y de que cómo lo introducen en la carrera, porque son, digamos, carreras cerradas. No es como el empleado que puede conseguir trabajo en otro lugar y desproverse de la carrera, ¿no? El haber es lo mismo, bueno, en la invalidez tampoco se le exige antigüedad, y en el caso de que no tenga las 120 remuneraciones, se le toma la proporción que, se le toma lo que tiene, porque a los 2 años le puede ocurrir una un infortunio. La pensión es la nómina vincular del 53, nóminos de años de servicio, regularidad, que es ya lo que vimos. La movilidad, bueno, en los beneficios otorgados anteriores exactamente igual que antes, la variación del porcentaje del cargo que se tuvo en consideración, esto no se toca. Los beneficios por ley 27.546, se le trata la variación de los cargos tomados en los 120. Generalmente acá no va a haber demasiadas circunstancias que puedan ocurrir, porque no le dan el 10% a un cargo, el 15% al otro, el 20% al otro, no. Generalmente cuando se les da un aumento, tanto acá como en el poder, en los servicios exterior de la nación, se dice 10% de aumento, 20% de aumento. O sea que tampoco va a haber demasiado, pero aún así ya está empadronado el cargo y es una cuestión automática. De ahora en más, ya lo que quedan, la tramitación de todos estos tipos de beneficios queda a cargo de ANSES, incluso los ya acordados, que van a transferirse, hay un periodo transitorio para que se puedan regular las situaciones, y el decreto 109 del 76, que es el que le establecía que ahora era el Consejo de la Magistratura, antes era la Dirección de Finanzas del Poder Judicial de la Nación, podía acordar y trabajar, pasaban los beneficios y todo, y ANSES se limitaba a transferir los fondos y a, obviamente, controlar que no estuvieran mal otorgados, y digamos, a hacer las auditorías que correspondían. Ya esto está derogado y ya opera todo en cabeza de ANSES. Estamos en un periodo de transitoriedad muy chico, porque, bueno, todavía no se terminaron de hacer, y hay una prórroga de, creo que 60 días más. Y entramos a lo que es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recién en el 2008 entraron los magistrados integrantes del Ministerio Público. ¿Y qué se dio acá? Bueno, acá se quedaron muchos de ellos que venían del Estado Nacional, otros eran nuevos y no pudieron computarlos porque venían de circunstancias como las de la provincia, o sea, los tenían en un lado, los tenían del otro. Paulatinamente se fue regularizando. En el año 2009 se aclaró el universo de agentes y en qué condiciones quedaban homologados con los del anexo de la 24018 de entonces, y bueno, nuevamente tuvimos grandes embates con la pretensión de incluir cargos y circunstancias, y jefe de despacho y jefe de plan. Bueno, termina esto con una resolución que es la 437 de este año, del mes de mayo, a principios de junio, donde establecieron
únicamente qué cargos del Consejo de la Magistratura, qué cargos del Consejo de la Magistratura se consideraban incluidos en la nueva ley. Pero todos quedan, que tienen que ser de planta permanente y que tienen que ser además homologados por la comisión mixta que se crea por esta resolución, porque de esto ya se desprende, no tengo que decirlo, que a veces hay circunstancias que no eran muy diáfanas, ¿no es cierto? Y el tiempo de estos cargos se van a considerar para la permanencia de los 10 continuos o discontinuos, en tanto y en cuanto sean de planta permanente, porque nos encontrábamos con infinidad de circunstancias de que no eran de planta permanente, no estaban en condiciones, y cuando a veces venían y recurrían y por ahí medio como protestaban, ¿qué es lo que sucedía? No se habían presentado a los concursos. ¿Por qué razón? Porque la posibilidad de ser un magistrado nombrado en ejercicio de cargo, con los concursos y todo, tenían algunas incompatibilidades que de la otra manera podrían, digamos, soslayar o no eran tan estrictas. Actividades esencialmente jurisdiccionales, en forma directa en la administración de justicia, habitual y permanente, y todos van a tener que ser convalidados por la comisión ad hoc. Bueno, esto en lo que refiere a la parte de lo que fue la 27.536, 546, que como ya les referí, a mi modo de ver, no debería de tener grandes impactos, porque en general ha recogido muy bien lo que son los derechos adquiridos, en la parte de los jueces, ¿no es cierto?, sobre todo. Queda pendiente toda esta cuestión que planteaba el doctor de San Juan en cuanto a la integración del aporte, pero yo estimo que esto brevemente va a tener una solución, ¿no es cierto? Los cargos de impuesto a las ganancias, desde que se dictó la 23.746, ya sabemos que todos los que fueron designados con anterioridad a diciembre del 2016 están exentos. Pero no así los que vienen. Hay un protocolo del Consejo de la Magistratura, que es el aprobado por la resolución 8 del 2019, que dice que desde el 2017 se les aplica todo, incluso aquellos que vienen de la carrera judicial, como el secretario de juzgado, que ahí se paró, cuando se dictó esto, se paró grandes, porque habían todas las jurisdicciones del país, había algunos que decían que lo reconocían y otros que no iban, y ahora ingresaron todos. No alcanza algunos estipendios, como la compensación jerárquico-funcional o el título, porque es una cuestión sine qua non para incluirlo. Y parcialmente, en algunos casos, la antigüedad o la permanencia en la categoría, que es en proporción a la que ha tenido el concepto por los salarios, por la proporción del salario incluido, nada más. Sí, bueno, lo que le decía, que hay una ley de subrogancias que afecta en general a los que están, digamos, en la esfera del Consejo de la Magistratura, que tiene dos alternativas. Un año prorrogable solamente por un año más, y en las alternativas son, con relación a cada instancia y fuero, se puede designar directamente por la Cámara un subrogante en análoga posición a la estructura, cobra un sueldo por el ejercicio de la subrogancia, o en su defecto se puede designar un conjuez. Para el caso de los conjueces, los aspirantes a conjueces se tienen que inscribir en la Comisión de Selección de Magistrados de la Escuela Judicial, y establecerá la oportunidad y el procedimiento. Esto todavía está, no se sabe, porque una de las cosas que cuando no se conocía el texto de la ley, todo se decía cómo queda el caso de las subrogancias y todo, bueno, los que hablaban desconocían que estaba esta ley recientemente dictada, que tiene poca vigencia. Bueno, por mi parte, ¿cómo hago para habilitar salgo de esto de acá y los escucho? Karina, vos, ¿tenés ahí alguna cuestión? No. ¿Ya están todas las filminas, Estela? Sí. Bueno, salimos. Bueno, quiero saber si hay si hay alguna pregunta.
si alguien tiene alguna consulta que hacer. Lo podés sacar de compartir pantalla ya, Estela. A ver, ahí está. Sí, ya está. Ahí estamos. Bueno. A ver, acá en el chat hay algo. Esta es una cuestión muy ardua, muy novedosa, Sí. que lo que yo les sugiero, más que las filminas mías, que bueno, están un poco contextualizadas para que veamos, porque todavía están, perduran las dos circunstancias y van a perdurar en los dos regímenes un montón de tiempo, que agarren la reglamentación de la resolución 10 del 2020, que es muy clara. Entonces, la filmina no, bueno, porque lo que trae es más que lo novedoso, por supuesto, pero... Te leo los mensajes. A ver, uno dice, ¿qué ocurre si hoy existe un cargo contemplado en el anexo 1 y antes no, y se obtuvo una denegatoria especial y se acordó por ley común? Bueno, sí, queda perdido. No, porque justamente la reglamentación y la ley se aplican para cuestiones todavía no consolidadas. Y además acá, salvo, no hay aplicación retroactiva. En esto no hay ultraactividad de la norma, ni para atrás ni para adelante. Ya este caso queda, el caso famoso es el de los jefes de despacho, y algunos, por eso la consideración que se hace arriba de que están acordados o no acordados, y según estén en un anexo o en el otro, y el requisito sine qua non es la tributación previsional, pero en general no van a entrar. Lo que no sé, bueno, por ahí alguno lo plantea y veremos lo que pasa, pero por ahora, si nos ajustamos a lo que es el texto de la ley, no vamos. Bien. ¿Qué pasa en los casos de la normativa de zona austral con estos regímenes? Bueno, lo que pasó con zona austral es algo que es la pregunta para el fusilero esta, porque yo tengo casos, la zona austral yo no se la puedo discutir a un individuo que está en Salta y se me va al sur del paralelo 42. No puedo discutírsela. Lo único que yo, así a materia de laboratorio, ¿no? Pienso es, ¿qué pasaría si en virtud de esa circunstancia, por ejemplo, un juez federal se me va a vivir al sur, a Bariloche, y cobra, si yo le pago, porque acuérdense que la 19.485 tuvo una modificación en el 2005, donde pasamos de pagarle el 20% por radicación de zona austral al 40%. Claro. Entonces en estos montos, o sea, en cualquiera es un holgor, imagínense en estos montos. Entonces, ¿qué pasaría si ese juez, por el solo hecho de traslado, pasa a cobrar más que el 40% del juez que se jubila en la jurisdicción de Bariloche? Entonces son todas cuestiones que, como las puertitas del señor López va a ir que ver de a poquito, ir desgranando en función de lo que vaya ocurriendo. Porque nosotros, en materia de, por ejemplo, de regímenes de retiro de Río Negro de la policía, jubilados que le pagábamos nosotros, algunos pidieron el 40%, y no, porque lo que la ley esa que se dicta para que la gente se radique. Ahora, yo acá tengo varias posibilidades. La justicia, les digo que en el caso de los retiros de la policía en Río Negro, me acuerdo que terminó diciendo que sí. Pero acá yo tendría que juzgar la otra la otra cuestión que tendría que juzgar es si excede el porcentaje del neto del bolsillo que me estaba diciendo la reglamentación. Y tendría que traerlo, a mi modo de ver, con relación al mismo cargo que está ejerciendo esa persona, porque yo creo que no correspondería pagarle a una persona que ya tiene adicionales específicos por razón de la residencia un 40% más. Pero digamos que es una cuestión que eso todavía puede, es materia, la zona austral es materia de arduo debate, suponiendo que siempre tenemos gente efectivamente trasladada,
porque 2x3 detectamos que hay gente que dice haberse trasladado, en general no en leyes especiales, pero dice haberse trasladado al sur, y después resulta que tiene el PAMI o el servicio médico, lo que sea, fuera de la zona austral. Entonces, en esos casos, pues se le aplica el artículo 15 de la 24.241, se lo cita y qué sé yo, y si no puede justificar, se le da de baja y se le hace el cargo con accesorios de ley, ¿no? Pero bueno, el zona austral es un problema, es algo que puede dar para debate, ¿no? Para debate. Puede traer varias puertitas del señor López. Bueno, claro. Me piden acá si podrías dejar un correo electrónico. Dice, las alternativas se plantean con las provincias que teníamos por ley otra nómina de cargos distintos a la anterior. Bueno, las provincias, ahora, acá hay varias situaciones. Todo lo que no esté otorgado y que no esté incluido en la adenda, que ya dije cada provincia tiene, es susceptible de que lo revea y lo valide o no la Secretaría de Seguridad Social. Yo tengo un beneficio que lo acordé, y yo lo que no podría hacerle es cambiarle el criterio, no lo podría dar de baja. Pero todo lo no acordado, a mi modo de ver, entra en la regla, es susceptible de del tratamiento que le corresponde a dar a través de la Secretaría de Seguridad Social, que va a tener que ser documentado en función de cargo permanente, en función estricta de actividad jurisdiccional, relacionado directamente con la actividad de justicia y todo lo que vimos antes. Sí, fíjense que cuando la reglamentación, una de las, vuelvo sobre un tema, que es que la reglamentación excluye las subrogancias. Eso ténganlo presente, por eso traje a colación la ley de subrogancias, que si hay una parte de una proporción que tiene la subrogancia, ahí no va a entrar, así que no sé cómo eso va a quedar reglamentado cuando el Consejo de la Magistratura lo tenga. Pero digamos que los anexos de las provincias están en igualdad de condiciones que los del Poder Judicial de la Nación, o sea, van a recibir el mismo trato. Si hay alguno que no corresponde y todo, bueno, y que fue materia de interpretación, bueno, tendrá que ser revisado, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Alguna cosa más? Sí, dicen acá, una curiosidad, inicié el trámite jubilatorio con gestor del Consejo de la Magistratura hace 2 largos años, y cuando estaba por salir el beneficio, ANSES los detiene por un detalle de aportes desde el 6 y no desde el 1 de abril. Muchas gracias, doctora, y felicitaciones por la brillante disertación. Bueno. Otra... No, nada que decir. Alerta aeropuerto, como dije yo, sí. Porque me ponen contra la pared y no tengo cocaína. Sí. Acá tenemos, en caso de invalideces, ¿qué procedimiento se aplica para determinar la incapacidad? No, exactamente igual que el 48-49 van a las comisiones médicas y todo, o sea, eso no se alteró eso. Dice que si no le sale, tendrá que recurrir al 49 como corresponde y nada más, pero nada más. Ajá. Me dicen, ¿qué pasa con los secretarios de juzgados con cargo anterior al 2017 que no estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias? ¿Una vez jubilados se verán alcanzados por este impuesto? No, eso no. En principio no. Bien. Otra, atento a lo planteado acerca de la existencia del aporte desde el 6 y no desde el 1. ¿Cómo se resuelve para que salga el beneficio? ¿Pagando la diferencia o cómo? Desconozco qué aptitudes, que es una cuestión de política general eso, pero desconozco qué es lo que van a tomar. Yo creo que en ese caso deberían aceptar el aporte, pero no sé cómo lo van a solucionar. Por lo que estoy viendo, las preguntas que estoy recibiendo, hay una serie de casos, ¿no? Así que esto lo van a resolver con carácter general. Habrá que estar evidentemente afecta a un campo importante, sea un colectivo. Sí. Bien, a ver, acá tengo otra. En provincia se descuenta hoy el 18% en cargos que no tienen función jurisdiccional tal como se requiere ahora. Y bueno, esos cargos que quedaron, bueno, habrá que ver qué provincia, porque tampoco, así, me parece que esta no
No me suena. En Tucumán. ¿Y qué dice que tiene un cargo que ahora no está Se incluido? descuenta el 18% de los cargos que no tienen función jurisdiccional, tal como se requiere ahora. ¿Quiere hablar el doctor que está haciendo la consulta? A ver si lo tengo. ¿Quiere habilitarse el micrófono? Mira, la reglamentación es clara ahí al respecto. Si el cargo, puede pasar que el cargo estaba y que ahora no está, que es lo que dice, está un cargo que ahora no está, pero que estaba en el anexo, por eso le estaban haciendo el aporte. Ahora, una cosa muy diferente es que no estaba antes y no está ahora, y que están haciéndole un aporte diferencial. Esos casos, yo pienso que están excluidos. Ahora, lo que la ley, lo que la reglamentación toma, es un cargo que estaba en un anexo, puede ser un anexo aprobado por la provincia, y que ahora resultaría incluido, y entonces sigue en las mismas condiciones, pero tiene que hacer el aporte diferencial que le corresponda. A la inversa, cuando el cargo no estaba y ahora está, empieza con el aporte diferencial, pero a los fines de los 10 o los 15 va a empezar a correr su derecho a computar ese cargo desde la fecha de vigencia del aporte. Ahí los enganchó. La reglamentación es muy clara, no les ofrece, yo les sugiero que más que por ahí el slide, que por ahí a veces como uno tiene que compactarlo, ponerlo, es muy clara, es muy clara. Sí, ¿alguna pregunta más? Bien. ¿Quiere explayarse algún poquito más el doctor Domínguez de Tucumán? ¿O le quedó claro? Y no sé si alguien más quiere levantar la mano o hacer alguna otra consulta por chat. A ver, estoy La hora verificando. referí. ¿Qué cantamos? ¿La hora referí? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, entonces no me queda más que agradecerte una vez más. Es sumamente árido, es una cosa que no... Si hubiera estado ahí con ustedes, por ahí uno puede amenizar un poquito más o hacer con Pablo algún chiste de esos que a veces hacemos, pero realmente no, no. Todavía es como que está uno, le tiraron un baldazo de agua fría y está todavía pensando. ¿Por qué? Porque cuando salió la ley casi la gente ni la quería leer, ni cotejar, ni nada, porque decían, bueno, la gente, los afectados, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a nosotros, bueno. Y ahora resulta que cuando uno entra a ver la reglamentación, y reconocieron bastante, fueron muy por los derechos adquiridos, y ya con el análisis que yo les dije, ya más o menos se dan cuenta que se recogieron todas las pautas jurisprudenciales, ¿no? Bien. Bueno, a ver, en el chat tengo agradecimientos, felicitaciones, excelente disertación. Bueno, muchas gracias por la charla aclaratoria. Todas felicitaciones y agradecimientos, Estela. Yo quiero agradecerles a todos los que se han unido acá a participar. Me refrescan acá a ver si podías dejar un mail, porque alguien te quiere hacer alguna consulta. ¿Podrás pasar un correo electrónico? Les voy a explicar lo que está pasando. Yo estoy trabajando desde mi casa. Entonces, trabajamos con un sistema que se llama VPN, que es universal. Y es un sistema que funciona muy bien, pero adolece de que a veces es espasmódico. Entonces uno está ahí, como vieron, como cuando uno está hablando y aparece la voz, que hace así. Entonces optamos directamente, la mayoría de nosotros, por trabajar desde nuestros correos personales, y luego transferimos la información. De manera tal que a mí los pedidos de dictamen y el trabajo remoto lo hago desde mi correo. Entonces, y después transfiero. A veces transfiero por mi correo y otras veces las normas y todo eso sí uso por el VPN, que ya les digo, es un sistema espectacular y es universal, porque cuando ustedes hablan el otro día con España, me estaba diciendo, estoy trabajando por el VPN, y me di cuenta de que están utilizando el mismo sistema, ¿no? Entonces, por eso tengo un cierto resguardo para darlos en este momento, pero no hay ninguna duda de que si a través del colegio, el colegio filtra la consulta, porque por ahí es una cosa que dice, no, mira, esto lo puede resolver Gaspani o Pablo, o esto está así, o qué sé yo, o no amerita el conocimiento, ustedes lo pueden resolver.
Si no, cualquier cosa vos me lo transferís y yo, viste que a veces hablamos fuera de hora o por ahí, ahora tremendas, ¿no? Nos habilitamos como nexo. Claro, Ahora claro. hay que acomodarse a las nuevas modalidades, entonces. Claro, les pido que me excusen, pero es por una cuestión de resguardo, ¿no es cierto? Como nada más, pero por una cuestión temporal, ¿no es cierto? Nada más. Sí. Y esperemos todos estar vivos y vivimos, ¿no? Seguir cantando, porque como viene la mano. Bueno. Sí, vamos a poder organizar a encontrarnos nuevamente el año que viene seguramente. Pero mira, yo si zafamos todo de esto, la próxima vez que voy a Mar del Plata me voy con una tabla de surf. Te vamos a tomar la palabra. Pero me enseñas, te juro, porque yo ya veo todo tan distante. Pero bueno, chicos, muchas gracias y les agradezco enormemente la deferencia que siempre tienen para conmigo, ¿eh? Saludos a todos ahí. Gracias, gracias. Gracias, Estela, por haber participado. Bueno. Gracias, Estela. Un beso. Bueno, el agradecimiento es nuestro, una vez más. Saludos, David, que ahí te veo. Chau, Mariana, Pablito, como siempre. Chao, Estela, gracias. Estela. Te mando un beso grande. Gladys, ahí está, bueno. Te esperamos. Estela, saludos. Saludos a la familia. Chau. Con el balde y la palita, Estela La Paz. Sí. Chau, salgo, ¿eh? Bueno, gracias, Estela, muchas gracias. Al contrario. Y gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo encuentro. Eso, gracias. Gracias. Un abrazo a todos, un saludo. Gladys, un cariño. Feliz día mañana y doblemente para algunas personas. Felicidades para todos mañana. Felicidades para todos los colegas, sí. Gran cariño para todos. Bueno, y Marcelo tiene doble festejo mañana. Sí. Es verdad. Para algunas personas, no quise decir por adelantado. Claro, no, por favor. Gracias, Gladys, gracias. Un cariño Un enorme. beso grande, chao. Gracias. Bueno, chicos, Gracias. nos estamos viendo. Nos volvemos. Besos para El todos. miércoles nos encontramos otra vez en la reunión del instituto. Y después Sí. la otra es el 17, la otra charla. Muy bien. 17 Estamos a full de septiembre. ¿Bien? 17 de septiembre. Okay. Sobre... También en el canal de YouTube nos pueden seguir. Muy bien, youtuber. Ya cada uno mete el chivo. Che, escuchame, ¿ya tenés auspiciantes? No, todavía no, falta un poquito. Y bueno, Ya, hay que pero empezar a buscar. estamos ahí. A ver, Ahora con esta charla de Estela la vamos a subir a partir de la semana que viene, ya está subida al canal. Bueno, Marcelo, tenés que buscar un sponsor, Pablito. Sí, tenemos que conseguir. Sí, o algo. Lo que sí, Pablo, está toda esta parte que está grabada. Sí, esta parte la editamos. Vas Bueno, a es tener verdad. que editar. Tal cual. Bueno, chicos, corto acá la grabación. Bueno, Un beso a todos. Nos chao, vemos. nos vemos. Invite para todos. No. Cariño, que lo pasen Cariños. lindo.